Mi nombre es María del Rosario Hernández Mendoza. Mi nombre es Isis Janet Martínez Hernández. Somos de Pachuca, Hidalgo, y nos enteramos de Fernando gracias al doctor Alexander. Asistimos a la clínica que él tiene en Pachuca. Bueno, inicialmente mi hija Isis tenía ciertos síntomas. Ella tenía dolor de cabeza muy intenso, algunos abscesos en la cabeza del lado izquierdo. Era sonámbula además y nos dieron el diagnóstico de epilepsia. El doctor Alexander nos sugirió que hiciera una biodesprogramación con Fernando y así lo hicimos. Sí, muchísimo. La verdad es que sí, estaba muy preocupada, muy angustiada, sobre todo porque la vida de ella había cambiado muchísimo, se deprimía, las noches eran de llanto, los últimos meses realmente se la pasaba llorando y yo prácticamente estaba al lado de ella. No me quería separar en ningún momento porque tenía miedo, realmente tenía mucho miedo a lo que ella fuera a hacer. La depresión era profunda. Ya no era vida, prácticamente vivíamos juntas. A raíz de la pandemia, pues también esa fue una oportunidad que tuve de poder estar al lado de ella y darme cuenta de las cosas como estaban sucediendo. Y pues gracias a esa biodesprogramación que hizo Fernando, la calidad de vida de ella es totalmente diferente. Hoy puedo ver a una jovencita feliz, alegre, realizada, está estudiando como tiene que ser. No, yo tenía mucho miedo porque creía que en cualquier momento ella se podía quitar la vida. Era mucha la tristeza que tenía, que no encontrábamos un motivo. Ella decía que ya no quería vivir, que no sabía qué era lo que estaba pasando. Y sí tuve muchísimo miedo, busqué ayuda. La verdad es que busqué en todas partes, entré a una iglesia cristiana, entré a un método de autovalorización, tratando de que ella pudiera pues, tener una forma de vivir, de pensar diferente. Me metí a grupos religiosos en donde hacían oración por ella. Era mucho ya el miedo que tenía y yo no veía ningún resultado positivo. Cada vez la depresión era más y más profunda. Sí, perdí la esperanza. En un momento, la verdad que ni siquiera yo era feliz. La verdad es que yo también tenía mucho miedo. A veces quería irme lejos, abandonar todo, porque no encontraba manera de poder ayudarla. Sí, tuve mucho miedo. Sí, yo sí. De hecho, creo que primero yo fui la que llegó con el doctor Alexander, porque tenía un problema en cervicales, en rodillas, en los huesos. El doctor me enviaba videos de Fernando y pues yo estaba consciente también de la situación que yo estaba viviendo. Estaba consciente de que toda esa situación pesaba mucho sobre mí. Me dolían mucho los hombros, los brazos. Y el doctor me decía que yo hiciera una biodesprogramación, pero yo le dije, si mi hija está bien, yo voy a estar bien porque yo sé que mi preocupación es ella. Y pues efectivamente, después de la biodesprogramación y verla, que ella puede dormir en paz, que duerme bien, que tiene una vida normal, cambió todo también para mí. Claro, soy muy feliz de verdad verla a mi hija pues así, realizada, verla que todos los días se levanta con una gran sonrisa, que le encuentra sentido a la vida. Sí, soy muy feliz definitivamente. Ella es mi princesa, es mi vida. Sí, estaba tomando medicamento. Ella visitó muchos psicólogos, psiquiatras y estaba tomando un medicamento controlado, pero le afectaba mucho porque le daba mucho sueño. Y después le dieron un medicamento para epilepsia y se le empezó a caer el cabello.
y ella me decía que ya no quería nada, ya no quería ningún tipo de medicamento porque su autoestima estaba más abajo de lo que ella la tenía. Y pues eso a mí me preocupó muchísimo porque dije, bueno, entonces ahora ¿qué hago? ¿Qué le doy? ¿A dónde la llevo? Si la situación era de que yo quería que su autoestima estuviera mejor, pues no estaba ayudando en nada. Y a raíz de eso, de esa biodesprogramación y el tratamiento alternativo que le está dando el doctor Alexander, ella ha mejorado mucho la calidad de vida, muchísimo, está haciendo una vida normal. Bueno, a mí realmente ahora que me pongo a pensar, desde niña nunca fui como totalmente feliz. Sin embargo, a los 12 años fue cuando pues me diagnosticaron depresión, y a partir de ahí pues la verdad mi vida cambió mucho. Eh, pues realmente ya no me agradaban las cosas que antes me gustaban. Estuve con varios psicólogos y siempre había mejoría. Mejoraba, me daban de alta, estaba bien por unos meses y posteriormente volvía a caer en depresión. Y así estuve como por unos 8 años, 9 años, hasta que pues a los 18 años yo ya sentí que yo ya no podía más. A partir de ahí yo me dejé caer y ya realmente ya no hacía ninguna lucha. Ya me había resignado, ya llegó un momento en el que para mí el vivir en la tristeza era algo normal, era algo cotidiano, ya ni siquiera me molestaba. Llegó un punto en el que uno está en una depresión que pues ya no le afecta, como ya sientes que es normal y hasta crees que disfrutas el dolor, cuando realmente no es así. Simplemente tu cerebro se acostumbra a estar triste y ya no hacer nada. Yo tenía 19 años cuando empecé a asistir con el doctor Alexander. Él pues me encontró, bueno, él me diagnosticó la epilepsia cuando en resultados anteriores me habían dicho que había sido migraña. Entonces me empezaron a manejar todos mis padecimientos como migraña, y esto realmente no mejoraba en nada. Lo único que hacía era calmar el dolor por un rato, pero pues vivía desde los 12 años, yo viví medicada, con todo lo que tuviera que ver con cafeína y todos esos fármacos para la migraña, y me empezaron a subir la dosis hasta que llegó un punto en el que decían que ya no me podían subir más la dosis. Eh, ya con el doctor Alexander, él me recetó un medicamento para la epilepsia y me probó, bueno, me hizo efectos secundarios. Posteriormente me lo cambiaron y comencé con un tratamiento psicológico y psiquiatra. Me recetaron fluoxetina y ese medicamento me daba mucho sueño, me lo cambiaron a otro y estuve aproximadamente 7 meses, 7, 8 meses con antidepresivos, pero realmente yo no sentía ningún cambio. Ya sentía de cierta manera, pues sí, como momentos más alegres, pero realmente pues yo sentía que era en lo que hacía efecto, pero las cosas seguían igual. Estar triste, pues llegó un momento en el que ya no se siente nada. Al principio, los primeros años, sí era llorar por cosas mínimas. Después de varios años era no sentir nada y simplemente llorar. Y era un constante dolor en el pecho. Ya pues, prácticamente sentías que no había nada que te hiciera feliz. Era como si me hubieran dado un balazo. Nunca me han dado uno, pero supongo que eso se siente. Como un balazo en el pecho y un dolor constante y punzadas en el pecho. Claro, realmente
creo que eso era algo que me hacía sentir más culpable. Me hacía sentir culpable porque tengo un hermano y tanto mi hermano como mi mamá yo los veía sufrir por mí y yo creía que lo único que yo les estaba causando era dolor, sufrimiento y preocupación. Pues ahorita me siento bien. Creo que como todas las personas y como todo ser humano tenemos nuestros momentos de tristeza, pero pues creo que ahora ya como familia lo hemos sabido sobrellevar y ya hemos estado saliendo adelante juntos y esto también me sirvió como para no sentir que yo era una carga para ellos, sino en este momento me siento como si estuviéramos juntos saliendo adelante. Sí, realmente ese sentimiento llegó desde los 12 años. Hubo un momento en mi vida en el que disparó todo. Hubo una separación y eso hizo pues, me dijeron que por eso yo tenía depresión. Entonces era un constante no querer vivir. Y al principio era por lo que yo sentía, después fue por lo que le causaba a mi familia. Bueno, yo tenía mucho miedo porque realmente yo ya estaba cansada de intentar todo. Yo ya me había resignado a que iba a llegar un momento en mi vida en el que yo ya iba a quitarme la vida y realmente entré a esa terapia pues muy nerviosa, pero pues decidí darme la oportunidad a mí, a mi mamá y a Fernando de que esto tal vez podría aliviar un poco el dolor que yo tenía. Y realmente fue muy sorprendente porque pues dijeron cosas, o sea, yo no lo conocía, o sea, yo no sabía, yo lo único que sabía era por lo que mi mamá decía, eh, y ni siquiera sabía que con tan solo mis síntomas y todo iba a dar con una historia que ni siquiera yo conocía porque me la habían ocultado por tanto tiempo. Sí, llegamos a la consulta con Fernando. Eh, Él nos preguntó qué síntomas tenía y empezó a indagar más hacia sus primeros años de vida, sobre el embarazo. Y fue de verdad sorprendente cómo Fernando llegó nos dio el diagnóstico y nos dijo que ISIS era yacente. Hasta ese momento yo desconocía el significado de esa palabra. Ahí me vine a dar cuenta. Me dice, es yacente porque ella está viviendo la historia de un familiar tuyo que murió de manera trágica. Según los síntomas y todo lo que Isis hacía desde que era pequeña, que tenía pesadillas, que era sonámbula, se levantaba en la noche, se subía al tocador, a lo que fuera, se metía a la regadera y hacía muchas cosas Isis que pues fuera de lo común. Fernando nos dice, ella es yacente y está viviendo la historia de un familiar tuyo que debió haber muerto por muy cerca de la fecha de cumpleaños de nacimiento de tu hija y tiene que ser alguien que murió en el agua. Grande fue la sorpresa porque ciertamente yo tuve un hermano que murió de esa manera, murió ahogado. Bueno, eso al menos eso fue lo que nos dijeron. Hasta ese momento era lo que habíamos querido aceptar. Y de acuerdo a todos los síntomas que Isis íbamos mencionando de Isis, nos dijo que en realidad mi hermano no había muerto ahogado, sino que se dio un golpe en la cabeza. Y esto yo lo sé porque cuando le hicieron la autopsia, mi hermano no presentó líquido, agua en los pulmones. Solo tenía golpes en la cabeza y le escurría sangre. Y coincidentemente, Isis también presentaba ese síntoma. Ella también tenía 2 abscesos en el lado izquierdo de su cabeza. Y pues de verdad que eso a mí me llamó muchísimo la atención. Dije, ¿cómo es posible? O sea, no le encuentro, ¿no? Y
bueno, empieza a decirnos igual que, pues sí se lastimaba, y me decía que cuando hay algún síntoma de quererse lastimar, de querer cortar con la sangre, entonces dijo que había algunos familiares que estaban involucrados en ese accidente o en esa muerte, y pues a mí me sorprendió mucho porque era parte de la historia que nosotros no queríamos ver, que decidimos omitir porque era mucho el dolor que nos causaba, y pues nunca pensamos que esto pues viniera a repercutir sobre todo con una de mis hijas. Y pues a partir de que hicimos todo lo que nos sugirió Fernando, realizamos un duelo en la familia, y fue algo muy sanador, no solamente para ella, para mí, para mi hijo, sino también fue para toda mi familia, porque fue en ese momento cuando por fin pudimos despedirnos de mi hermano. En aquel tiempo, cuando él partió, fue muy doloroso y cada quien vivió el duelo a su manera, pero tratamos de callar, tratamos de no hablar de ese tema porque nos dolía. Y realizar ese duelo nos permitió liberarnos, no solamente a Isis, la verdad es que a mi mamá, igual ella ya llevaba muchos años con las piernas hinchadas, y pues no sé, pero después de que se hizo todo ese duelo, a mi mamá se le deshincharon las piernas. Eso lo hicimos un día domingo en la tarde. En la noche, cuando regresamos a Pachuca, llegamos a dormir. Al siguiente día Isis me va a ver a la cocina y me dice: mamá, tócame la cabeza. Y al tocar su cabeza, esos abscesos que ella tenía desaparecieron por completo, junto con todos los demás síntomas. Sí, a mí, bueno, cuando me dieron el diagnóstico de epilepsia, pues yo sabía muy poco sobre ese tío. Realmente fue un tema casi prohibido en la familia. Lo único que sabía era que pues mi tío tenía ese mismo padecimiento. Entonces yo cuando era niña, yo no sabía por qué, pero realmente yo siempre sentí un gran aprecio hacia él, y jamás me quisieron decir cómo murió. Solamente yo sabía que había fallecido cuando tenía 21 años. Entonces era yo lo único que sabía. Y pues por lo que yo sabía de la epilepsia, yo decía que iba a vivir medicada toda mi vida, o al menos eso era el diagnóstico que todos los médicos me decían, que lo iba a poder controlar con medicamentos, que en el momento en el que yo quisiera formar una familia, que yo tenía que pues cambiar a un medicamento menos fuerte, pero que pues prácticamente toda mi vida iba a vivir medicada. Y no sé, me gustó mucho ese momento porque sentí una liberación completamente. Yo tenía ciertos ataques de ansiedad, y el día que hicimos el duelo, yo sentí como algo muy raro, y en ese momento me dio un ataque de ansiedad, y realmente era un episodio muy feo, porque era un momento en el que no sabía explicar por qué lloraba, pero sabía que si trataba de controlar mi llanto, yo podía hacer pues cosas para dañarme, y eso porque pues lo intenté varias veces y terminé dañándome. Así que lo único que hacía era dejarlo fluir, pero pues tardaban horas en calmarme. Y justamente donde eso fue como algo que me cayó a mí de shock, fue que el lugar donde a mí me dio un ataque de ansiedad, después de que me calmé, un tío comentó que a unos metros había fallecido mi tío, pues en la fosa.
Y fue como, realmente yo nunca había visto morir a alguien, yo jamás había estado en un velorio, eh, y tal cual hicimos todo todo ese duelo, y realmente yo sentí como que alguien se estaba muriendo y sentí un alivio muy grande. Y cuando vi resultados, tan solo de que se me desaparecieron unos abscesos que yo llevaba desde pues el tiempo de mi depresión, desde los 12 años, que nadie sabía qué era, ni siquiera qué contenía, ya querían hacerme operaciones, pero ni siquiera sabían qué había. Entonces, para mí fue completamente una tranquilidad y fue un alivio. Pues realmente como tal no tengo como un momento que me recuerde, pero yo lo asimilo con una semana, porque yo estaba tan concentrada como en no estar triste, que como que se me olvidó. O sea, llegó un momento en el que se me olvidó, y cuando vi pasó una semana y me puse a recapitular y dije, "Oh, no he estado triste en toda la semana". Y retomé como una actividad que me hacían antes, de marcar qué días había estado feliz, qué días triste, y incluso, o sea, me decían que por horas, o sea, un horario, y cada hora tenía que estar marcando mis sentimientos. Y lo retomé por días y dije, wow, o sea, me sorprendí. Y pues yo ya llevaba 7, 8 meses con medicamento, y jamás lo había vivido hasta ese momento. Hasta ese momento en el que me hice consciente de lo que me estaba pasando, y dejé de culparme, porque yo me culpaba y yo decía que porque yo no quería no avanzaba. En ese momento me di cuenta que era algo externo a mí, y pues realmente siento que todo esto me salvó la vida, mm, porque yo ya no tenía esperanza de nada. Pues, para ser sincera, o sea, sí me siento feliz, pero ya no sé cómo explicarlo. Antes era mi constante preocupación, ahora pues los veo felices, ya no es como de, ay, están felices gracias a mí o por mí, ¿no? O sea, ya siento que ellos son felices, y eso pues, me da tranquilidad. Me da mucha tranquilidad el verlos bien, el verlos alegres, y, y pues también se siente bonito que ya no están sufriendo y ya no están tristes o pasando un mal rato. Ahora no voy a decir que por mi culpa, ¿verdad? Pero sí por verme triste, y eso era algo que me pesaba mucho, y pues realmente fue un alivio todo esto. Wow, definitivamente fue una amalgama perfecta. Definitivamente, porque se combinaron la medicina y la bio. El tratamiento que el doctor le dio, por supuesto que le ayudó muchísimo, nos dio confianza. Aparte, el doctor Alexander ha estado llevando ese seguimiento. Ha ido disminuyendo la cantidad de medicamento que ella tomaba, hasta el punto de dejarlo. Pues realmente creo, y yo siempre recomiendo, deben de ir de la mano, tanto ahora sí que la medicina como la biodesprogramación. Yo estoy muy satisfecha, muy contenta. Le doy gracias a Dios, a la vida, el haber conocido esta otra parte que desconocía. Haber llegado a la biodesprogramación nos dio una esperanza de vida, una calidad de vida. Ver a mi hija feliz lo vale verla con una forma distinta de entender la vida, porque igual entendí, como me lo dijo Fernando, al ser ella yacente, ella también iba hacia lo mismo. Mi hermano murió a los 21 años, yo llegué cuando mi hija tenía 20 años, y me dijo, Fernando, llegaste justo a tiempo, no sabes
Cuando él me dijo eso, Máster, di gracias de haber llegado, de haber conocido a Fernando y de haber conocido al doctor Alexander. Oh, bastante, bastante, muchísimo. No, pues yo llegué con el doctor y me trató muchísimas enfermedades que dije, bueno, de tantos problemas tenía que ni me había dado cuenta. Estaba tan enfrascada en mis hijos, en que ellos estuvieran bien, que yo pues llegué porque el dolor era muy fuerte, el dolor que tenía de cuello, de hombros, de brazos, de ya no poder sostener nada, de no poder ya ni caminar, ni subir escalones. Eso fue el dolor lo que me llevó ahí, y pasaban los días y me encontraba una cosa, me encontraba otra. Y hoy vivo, mira, muy bien, con calidad de vida.